¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me Buenas escuchan bien? tardes, ¿todo bien? Sí, sí. Bueno, bueno, fantástico. Somos poquitos, poquitas. Vamos perdiendo la audiencia a medida que se llega el fin de año. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer antes de comenzar? Bueno, vamos a empezar entonces. Ya estoy grabando, así que ya después subiré el video. Bueno, ¿Le vamos a puedo hacer comenzar. Sí, sí, le podría fantástico, hacer una adelante. preguntita de algo del capítulo 7 que, bueno, nunca lo pude preguntar porque fuimos pasando? Toda la parte de Joan Woodward, o sea, unos ejemplos que pone, como ella Ah, fue no lo puedo retener mucho. Eso, no, no, más no, allá de no, que no. lo leí, porque no, voy para adelante, para atrás, grupo uno, grupo 2, grupo 3. No, O sea, no, 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 solo está bien. preguntar, yo leerlo leí, pero la verdad es que no lo puedo retener mucho. Quería No, saber no, si era no. muy importante como para el parcial. No, no, no lo es, no lo es. Aparte es historia antigua, digamos, ¿no? Es más o menos Sí, para sí, que sí. tengan idea cómo viene. Una lectura les Ok, permitirá entenderlo más, pero no voy a tomar sobre eso. bueno, muchas gracias. No, por favor. Profe, disculpe, recién acabo de entrar y le quería hacer una consulta de la clase justo del capítulo 7. Yo no pude entrar porque era presencial, pero al final viste que se hizo virtual. Yo vi la clase, obvio, y tomé apuntes, pero en un momento usted muestra dos videos. Los dos videos no se ven en la grabación y quisiera saber si después me podría pasar el link o subirlo en algún lado para yo después verlo, porque después los chicos preguntaban y hablaban sobre el video y yo no entendía de qué estaban hablando porque no lo pude ver. Ah, bueno, yo creí que en el video Sí, había yo pensé que salido. también, que claro, en las grabaciones salía en el video, pero no salió. Vos No decís, salió. explicabas, claro. Bueno, parece que ahí dijeron que están en el grupo de WhatsApp el Ah, link. listo, yo estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, listo, Así ahora que ahí lo entonces. están Sí, reenviando. sí, Así sí. que, bueno, Están, bueno. porque justo pasó eso. Hubo otros compañeros que cuando vieron la clase grabada no vieron, o sea, no se veía el video. Entonces pudimos encontrar los links y los mandamos. Ah, bueno, Perfecto, muchas chicos, gracias. listo. Fantástico, Oye, solucionado gracias. entonces. Sí, sí, No, por listo, favor. perfecto. Ok. Bueno, para el próximo ya lo subiré al aula. Ya creí que al compartirlo como lo compartía se veía, pero bueno, yo sabía que de la otra manera no se veían, pero de esta tampoco se ven. Así que bueno, ya está. Ha habido el tema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, No, profe, por ahora no. bueno, bárbaro. Vamos a comenzar entonces con el tema de innovación y cambio. Un tema de innovación y cambio bastante particular porque, bueno, hablar de cambio en el mundo actual es bastante absurdo, redundante, por decirlo, porque realmente eh, no existe el status quo, el cambio es una constante, es decir, ya en el siglo XIX se decía que cuando uno se adapta al cambio, el cambio ya cambió. Así que esta constante de hablar de cambio es una cuestión bastante redundante y yo diría que el cambio hay que considerarlo como un factor que se presenta sí o sí, no rara vez y de vez en cuando. El cambio es constante, es la evolución o la involución, como quieran ustedes interpretar el mundo que nos rodea, es permanente, con lo cual hablar de cambio con la mentalidad de decir hay que cambiar porque por este rumbo no se va, cuando uno se hace esa pregunta casi es tarde, ¿no? Pero bueno,
de todos modos vamos a ver qué es esta historia de la innovación y qué es esta historia del cambio o adaptarse al entorno, por un término un poquito más adecuado. Ustedes van a encontrar en DAF este gráfico donde comienza a hablar de las fuerzas que impulsan el cambio, comienza a hablar DAF sobre las fuerzas que impulsan el cambio y habla de los cambios globales y las competencias de los mercados, ¿no? Aquí ya, al hablar de los cambios globales, nos está advirtiendo el autor, es decir, atención con esto, porque el cambio no necesariamente, o mejor dicho, el cambio no es algo que nos originamos nosotros, sino que cambios globales, competencia y mercado. Se está hablando de entornos, se está hablando de variables no controlables directamente por la organización. Y habla de las fuerzas que impulsan el cambio, hablan del cambio o la evolución tecnológica, la integración económica internacional, la madurez del mercado en los países desarrollados y la caída del comunismo. Esto, la caída del comunismo para ustedes es algo que realmente es con un signo de interrogación mayúsculo, ¿no? La caída del comunismo en su momento fue un impacto muy fuerte para el mundo. Hoy el mundo ya lo tiene absolutamente absorbido y hablar de esto como un factor de cambio es hablar como el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Es indiscutible que la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto muy fuerte en la humanidad, pero eso ha ocurrido hace muchos años ya. Y con la caída del comunismo también estamos hablando de más de 30 años que se ha producido este fenómeno, con lo cual esto no lo vamos a tener en consideración para lo que dice Don Duff, porque ya está quedando antiguo este tema. Entonces, a esto le suma Duff, le suma amenazas y le suma oportunidades. Sí, estamos viendo del famoso FODA, es decir, que lo que nos dice DAF es que toda situación de cambio en el entorno produce por un lado amenazas y por un lado también te da oportunidades. El gran tema es cuando te da esta oportunidad y por sobre todas las cosas, cuando nosotros tenemos la capacidad para ver esa oportunidad. Entonces, aquí hay muchos ejemplos que podemos dar. Un ejemplo que es palpable. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, bárbaro, Sí, sí, gracias. sí. Bueno, un cambio que podríamos estar hablando, por ejemplo, con este tema de amenazas y oportunidades, es el surgimiento de la fotografía digital. Claro, para el mundo actual, donde la fotografía pasa a ser un commodity, es decir, pasa a ser un producto en el cual está al alcance de todos nosotros, de casi sin distinción de inclusive de clase social, por decirlo de alguna manera, donde cualquiera de nosotros tiene acceso a la posibilidad de crear imágenes, ya sea por fotografía o video, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar en un mundo sin fotografía digital es bastante raro hoy. Sin embargo, en un momento lo era así y irrumpe la fotografía digital, primero con cámaras digitales y después directamente incorporadas a los smartphones, lo cual hizo aún más que explotara la disponibilidad de imágenes en el mundo, ¿no?
Esto puede resultar una amenaza y puede resultar una oportunidad. Y tenemos una empresa la cual sufrió un golpe durísimo con el advenimiento de la fotografía digital, que fue la empresa Kodak. Kodak fue una empresa creada a fines del siglo XIX por su fundador que se llamó Eastman, quien creó por primera vez una especie de cajita. Voy a tratar de dibujarla de alguna manera para que se entienda. Una cajita de madera. En aquel entonces la fotografía se tomaba muy rara vez, tenía un botón acá arriba, aquí tenía un agujero por donde entraba la luz, y adentro había una película fotosensible, que es los primeros esbozos de una cámara fotográfica como la que conocimos con rollo, ¿no? Años atrás. Esa cámara, Eastman, en el año, aproximadamente creo que el año 1850, si mal no recuerdo, en 1850 sacó este dispositivo, el cual no era muy barato, pero no solamente te permitía sacar la foto, sino que además la innovación era que él mismo, vos le devolvías la caja con la foto sacada y él te revelaba la foto y te daba otra caja para que siguieras sacando fotos. Fíjense la creatividad de Eastman, el fundador de Kodak, cuando salió el rollo o la película fotosensible, mejor dicho, más que el rollo. Después salió el rollo, ¿no? El rollo era la posibilidad de seguir sacando películas consecutivamente hasta 36 películas, o 24 películas, o 12 fotos, o 24 fotos, o 36 fotos. Kodak comienza, debe su nombre al ruido que hacía el obturador cuando sacabas la foto, cuando apretabas acá, hacía un ruido parecido a la palabra Kodak, y por eso se llamó Kodak. Y su fundador creó un imperio fotográfico, y sobre todo también un imperio fotográfico y un imperio de las películas fotosensibles, que se utilizó muchísimo en la medicina también, ¿no? Pero Kodak no sobrevivió al advenimiento de, como les decía, de la fotografía digital, porque no creía en la fotografía digital. Lo curioso de todo eso es que quienes descubrieron la fotografía digital fue la propia Kodak, pero fue desestimada por su directorio, con lo cual ese proyecto quedó en la nada. Es decir, que Kodak tuvo la empresa, la organización, tuvo la visión de ver esa oportunidad y crear ante una amenaza que era la creación de la fotografía digital, vio en ella una oportunidad, pero no así quienes tenían la responsabilidad de conducir la organización. Y la organización se fue a pique. Hoy parece fácil, obviamente con el diario del lunes somos todos sabios por lo que pasó el viernes, pero fíjense lo que es las acciones de cambio tecnológico, cómo pueden llegar a afectar tan profundamente a una situación de una organización, de hacerla desaparecer. Muchas organizaciones hubieron que no pudieron ver, y ya lo habíamos comentado en clase presencial, el caso de Blockbuster, también como otro caso icónico que no pudo ver la oportunidad de cambio, o mejor dicho,
no supo ver la amenaza que el cambio significaba. Y bueno, esos son los factores que en distintas palabras nos está diciendo el autor en este gráfico sobre la visión de las amenazas y la visión de las oportunidades, ¿no? Y después los cambios a gran escala, que cuando se tiene que producir un cambio a gran escala, realmente es cuando las cosas no se hacen a tiempo. Kodak quebró, después su quiebra fue adquirida, y ahí obviamente vienen los cambios a gran escala, pero vienen los cambios a gran escala porque en el momento no se supo ver las acciones de cambio, o las acciones de cambio o las necesidades de cambio, la amenaza y la oportunidad, las dos cosas. Es decir, si no cambiamos, desaparecemos. Y así fue, no cambió y desapareció, aunque ahora volvió, ya no con la fuerza de antes. Pero bueno, hoy en un mundo absolutamente digitalizado y sobre todo en imágenes. La inteligencia artificial justamente ha evolucionado muchísimo en el campo del análisis de las imágenes y está ahora con el chat GPT, estamos comenzando a empezar a ver los logros que están vinculados al procesamiento de la información escrita, que es el 80% de la información que está dando vuelta en el mundo, el cual la revolución de la información ya ha pasado, estamos en otra etapa hoy de la evolución, donde ahora necesitamos justamente buscar la inteligencia a través del procesamiento de toda esa información. El ChatGPT, les decía, está entrando recién en un terreno que es el terreno de analizar ya no imágenes, sino texto. Y el texto tiene el grave problema no solamente de idioma, sino de modismos. No es lo mismo un texto en español escrito en México que escrito en Argentina, que escrito en Chile, y no estamos hablando de países donde culturalmente haya una gran diferencia, ni hablar de lo que está escrito en España, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí está todo vinculado lo que es, las fuerzas que impulsan el cambio y las habilidades que uno tiene que tener para, en primer lugar, sentir que realmente se está ante una amenaza. Es decir, esto es una amenaza, es decir, atención que si no cambiamos, esto nos puede llegar a hacer desaparecer, como las fuerzas competitivas de Porter que estudiamos en su momento, y donde comienzan a aparecer productos sustitutos. Por ejemplo, el cambio. Yo puedo ser una empresa química que estoy vendiendo agroquímicos para, por ejemplo, una de las cosas que se combate en los cultivos son los yuyos. Los yuyos, ¿qué pasa? El yuyo compite por agua y por tierra con las plantas, como por ejemplo la soja, el maíz o el trigo. Entonces, eso hay que combatirlo de alguna manera para que no compita con la planta que nosotros queremos que crezca en recursos naturales, obviamente. Bueno, se utilizaban agroquímicos y hoy se está utilizando tecnología láser. Son unas máquinas que vienen y si ustedes la ven trabajar, pero parece que está sacando fotos, pero en realidad son unos destellos de láser y lo que hacen es quemar el yuyo y tiene un software de inteligencia artificial que puede determinar cuál es la planta y cuál es un yuyo, entonces destruye el yuyo y no destruye la planta. Y no es un producto químico. Es algo que el producto sustituto no vino por un químico, vino por otra cosa absolutamente distinta.
Y entonces las amenazas hay que tener, la tecnología láser fue la que eliminó el agroquímico para los yuyos. Y además, no solamente eso, sino que además elimina un agroquímico más o un agroquímico menos, en este caso, para los cultivos. Así que con un impacto muy fuerte, y estamos hablando de un producto sustituto inimaginable para alguien que está metido en el campo de las industrias químicas y termina siendo tecnología láser lo que lo sustituye. Entonces hay que tener esa habilidad de poder cambiar. Obviamente que de ser una empresa química a tratar de producir tecnología láser, se requiere un cambio. Y bueno, ahí es lo que habla el autor respecto a los cambios de gran escala en la organización, donde si vos lo viste de todos modos el cambio que se viene, reconvertir una empresa de una empresa química a una empresa tecnológica, por decirlo de alguna manera, es todo un desafío. Muchas empresas lo hicieron. De hecho, una empresa muy fuerte que fue en su momento de celulares, Nokia en su momento fue una papelera, etcétera. Hay muchas empresas que comenzaron siendo de un rubro totalmente distinto al que terminaron siendo, y muchas tecnológicas hoy, hay algunas que comenzaron siendo acereras y hoy son tecnológicas, se han reconvertido. Bueno, tiene que ver con este gráfico que nos hace DAF en su momento, en el que tienen ustedes en el libro que yo lo estoy transcribiendo ahora. Así que eso es un poco lo que quiere decir el modelo este de DAF respecto al cambio, ¿no? Bueno, después el autor les habla sobre el rol estratégico del cambio y habla de la cuña competitiva. La cuña competitiva tiene que ver con este factor, estos 4 lineamientos que estamos viendo acá, que forman una cuña, que él lo llama una cuña, la cuña competitiva estratégica, porque habla de 4 tipos de cambio: el cambio de tecnología, el cambio de productos y servicios, el cambio de estrategia y estructura y el cambio de cultura. Bueno, acá estos factores, como les decía, el cambio de tecnología puede ser que vos lo provoques porque descubriste una tecnología nueva, o bien el entorno, acá habla de entorno el autor, o bien el entorno te dice, mirá, hay una nueva tecnología, hay una nueva tecnología. Entonces, esta nueva tecnología te hace cambiar los productos y servicios. Estos productos y servicios requieren de un rediseño de las estrategias y de las estructuras, y obviamente también requiere de una no sé si una reformulación, pero sí un cambio cultural para poder aceptar, por ejemplo, dejar de ser una empresa química y comenzar a ser una empresa tecnológica. Obviamente son cambios muy fuertes. Cuando tenemos semejante reconversión, lleva cambios muy fuertes. No necesariamente todas las organizaciones tienen ese cambio. Puede llegar a ser que la tecnología solamente lleve a una nueva línea de productos y a un diseño estratégico y a un cambio y a una aceptación cultural no tan profundo como tener que reconvertir la empresa de una empresa química a una tecnológica, como el ejemplo que estuvimos viendo. Como por ejemplo en el caso de Kodak, si Kodak hubiera aceptado, adaptado su empresa en un entorno digital, bueno, obviamente las películas fotosensibles, los talleres de revelado que tenía y todo eso, ya obviamente iban a ser cuestiones absolutamente obsoletas, como lo fueron y como se cerraron. Ustedes ni saben que existían unos
unos centros de revelado donde uno podía obtener la foto en 24 horas, cuando todo eso era toda una ciencia, porque antiguamente cuando no existían esos puestos se tardaba 15 días hasta un mes para tener las fotos reveladas. Un absurdo para el tiempo que estamos pasando hoy, ¿no? Realmente entiendo que es absolutamente incomprensible esperar una semana o un mes para una imagen, ¿no? En el mundo de hoy. Pero bien, entonces esta es la cuña competitiva estratégica que habla el autor de tecnología, productos y servicios, estrategia y estructura y cultura. Obviamente con esos 4 factores uno incursiona en el mercado y en el entorno internacional o en el entorno donde la organización se mueva. Y obviamente todo eso tiene que estar, fíjense que arriba de todo, el autor pone la visión del liderazgo. Obviamente, lo que no tuvo Kodak en su momento con la tecnología digital en las imágenes, es lo que está requiriendo el autor y diciendo, atención con esto, porque si el liderazgo no ve, esta cuña estratégica nunca se va a terminar generando, ¿no? Así que esto es un poco lo que el autor advierte sobre el cambio y las necesidades que una organización tiene permanentemente de revisar sus estrategias. Hoy estamos viendo una industria nacida en la revolución industrial, una industria icónica como la industria automotriz, que hoy está en un proceso de cambio, pero profundísimo, con el advenimiento del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico hizo que las tradicionales fábricas de automóviles en este momento se incursione una serie de competidores que antes eran absolutamente impensados y que reformulan absolutamente el negocio de la industria automotriz, y donde las grandes corporaciones están haciendo inversiones millonarias, pero muy millonarias. Estamos hablando de inversiones de 40.000 millones de euros, por ejemplo, en el caso de Audi, para todo lo que es el desarrollo de los vehículos eléctricos. Con lo cual, eso es otra industria que, si bien estamos hablando de vehículos que se van a mover de la misma manera que se mueve actualmente, es decir, con las ruedas pegadas al piso, me refiero, y con la gente arriba del vehículo, bueno, ni que hablar con el advenimiento de los vehículos autónomos. Y bueno, los vehículos autónomos pueden llegar a generarnos en nosotros una situación similar a la que ha generado el smartphone, en el cual para ubicarnos ponemos el GPS para ir a la esquina de casa ya prácticamente, y no sabemos ningún número de teléfono de memoria. No estoy criticando, solamente estoy diciendo lo que me pasa a mí. Quizás a ustedes no les pase, pero yo no me acuerdo ningún número de teléfono, ya, nada me acuerdo. Y la verdad que pongo siempre el GPS, porque no tengo por qué, cuando estoy llegando a un barrio que no conozco, andar pasándome de calle, averiguando o preguntando. Pongo el GPS y se terminó, y es otra cosa. Bueno, eso que lo usamos tan común, no es de extrañar en el corto plazo que eso sea tan raro, el hecho de manejar un vehículo. Hoy no suena tan fantasioso porque ya hay muchísimas pruebas de ello, pero bueno, es un tema que está en la agenda de la evolución del contexto. Quizás nosotros, que somos consumidores de vehículos o potenciales consumidores de vehículos, no nos afecte tanto como si
si fuéramos CEO de alguna empresa automotriz. Si fueras CEO de una empresa automotriz, estarías pensando en que se vienen los vehículos autónomos y no quedar fuera de esa tecnología, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que habla Duff respecto a estos 4 pilares que él ve, los 4 tipos de cambio en la empresa. Siempre la estructura sigue a la estrategia y la estrategia sigue a una visión de liderazgo, es decir, hay una estrategia, la estrategia no es más que una manera de llevar adelante una idea. Entonces esa idea puede venir con nuevos productos y servicios y que fundamentalmente como están vinculados a cuestiones tecnológicas, ¿no? Bien. Bueno, ustedes me interrumpen, no voy a preguntar a cada rato si tienen alguna duda, ustedes me interrumpen cuando quieran, en el momento que quieran. Bien. Después tenemos otro grafiquito de Don Duff que está hablando de elementos para un cambio exitoso, ¿no? Entonces, habla, por un lado, el dibujito nos marca el entorno, que el entorno está en todo, envuelve todo, para ir entendiendo los gráficos, ¿no? Porque si no, los gráficos quedan como algo, y para mí es un elemento importante para explicarles. Y después, dentro de ese contexto, utiliza el marco de la organización, ¿no? Esta es la organización. Acá está la organización. Es decir, que digamos que esto es lo que están marcando, que es lo que yo controlo, ¿no? Esto es lo que yo controlo. ¿Mm? Bien, entonces el autor toma la organización, toma el contexto o el entorno, y el entorno tiene los proveedores, las asociaciones profesionales, consultores, literatura de investigación. Bueno, esto es infinito, ¿no? Todo lo que hay en el entorno. Están los clientes, la competencia, la legislación, las regulaciones, las fuerzas de trabajo. Nada nuevo nos está diciendo, pero bueno, todo esto, este análisis de todo esto nos hace, con la creatividad interna, generar una idea. Y por otro lado, los problemas o las oportunidades percibidas nos hacen generar una necesidad. Esa necesidad en conjunto, junto con la idea, va a una adopción de acciones, que en definitiva tenemos que implementar. Claro, y acá es un tema importante. Todo esto está afectado por recursos. ¿Qué quiere decir esto, que está afectado por recursos? ¿Qué es este gráfico que está afectado por recursos? ¿Y por qué el tema de los recursos está involucrando a la implementación? Y esto, por ejemplo, al día de ayer estuve en una empresa que se dedica a hacer equipos de filtrado de aire, para aire puro, por ejemplo, para laboratorios y ese tipo de empresas que requieren aire con una calidad muy superior a la que respiramos permanentemente. Y bueno, tenían que hacer un equipo, y el equipo era un equipo que tenía distintas unidades de filtrado, que no vienen al caso que hacen las unidades de filtrado. Los filtros van aumentando de calidad, digamos, hasta que hay un filtro que se llama EPA, que es un filtro que filtra absolutamente todo, que no deja pasar absolutamente ningún tipo de partícula, y lo único que pasa es el aire, y pasa un aire absolutamente purificado, por supuesto. Entonces,
Un equipo que, para darles una idea, tiene aproximadamente unos 5 metros de largo y 1 metro por 1 metro, más o menos, ¿no? Una cosa grande, una cosa grande. Entonces, estaba la idea, estaba la necesidad, es un equipo que se estaba realizando en el exterior y que realmente la empresa tenía que entrar en ese rubro. Obviamente, entrar en un rubro de esas características te permite un salto de clientes y una serie de cuestiones estratégicas que eran absolutamente positivas para la empresa. Pero eh, lo iban a hacer, lo estaban pensando el departamento comercial junto con el departamento de producción y así iban pensándolo, pero la cuestión es que el producto, el nuevo producto nunca se hizo. Hasta que el CEO de la empresa dijo, señores, vamos a crear un departamento de investigación y desarrollo y vamos a darle los recursos necesarios para que desarrolle este producto. Y así lo hicieron. Y ahí están los recursos. Los recursos es un departamento de investigación y desarrollo que su función era exclusivamente diseñar ese equipo y se aplicaron los recursos necesarios para la implementación de las acciones necesarias, de comprar los materiales necesarios y hacer pruebas necesarias, y hoy ese producto ya está terminado y ya está en el mercado. Eso es lo que habla DAF cuando habla de recursos. Cuando habla de recursos, uno lo lee así, recursos, adopción, implementación, sí, está bien. No, bueno, tiene que ver justamente con aplicar los recursos y que esto salga adelante, salga adelante. Esto es lo que está diciendo DAF en esto, es decir, que no basta con ver la oportunidad, no basta con ver la amenaza y la oportunidad. Hay que actuar en consecuencia, para lo cual tenés que aplicar recursos. Tenés que aplicar recursos en acciones concretas. En acciones concretas. Obviamente, si no tenés idea de lo que tenés que hacer, por más recursos que tengas, va a ser inútil. Esto es lo que dice esta secuencia para un cambio exitoso, DAF, lo que nos está explicando para que entendamos cuál es la historia de este cambio, ¿no? De un cambio, mejor dicho. Y así entra a otra cuestión donde hace una especie de organigrama y habla del departamento creativo. Yo les hablé recién de un departamento de investigación y desarrollo y un departamento usuario, es decir, que hace una separación de la organización, de todas aquellas habilidades que están destinadas a explorar y desarrollar nuevas ideas, como es el departamento creativo, y aquellas habilidades que están aplicadas en una aplicación rutinaria de las nuevas ideas, es decir, o de las viejas ideas, por decirlo de alguna manera, pero no viejas porque ya no sirvan, sino porque ya han sido ideas de innovaciones anteriores. Entonces, ahí DAF lo que dice, como estamos hablando de diseño organizacional, dice, mira, acá es mejor tener una estructura orgánica. Ya sabemos la diferencia entre orgánico y mecanicista, y si no, lo repasamos. Y acá tenemos una estructura mecanicista, donde hay más rutina, donde hay más creatividad. Necesito menos estructura jerárquica, porque la estructura jerárquica limita justamente el contacto horizontal, que es lo que estamos buscando. El dibujito no es muy feliz, pero bueno, es medio confuso, quedó medio chiquitito. Pero bueno, esto es la estructura jerárquica, la estructura orgánica, perdón, una estructura orgánica donde hay mayor contacto horizontal, donde hay menos jerarquía para que haya contactos horizontales y la creatividad sea lineal. La creatividad no tiene jerarquía. Inclusive esto se ve en las empresas tecnológicas, donde uno dice, pero ¿cómo? Las empresas tecnológicas por lo general
tienen una estructura mecanicista, una estructura orgánica, sí, lo tienen una estructura orgánica, pero tienen departamentos creativos dentro de las industrias tecnológicas. ¿Qué son estos departamentos creativos? Bueno, son aquellos que investigan las aplicaciones que pueden llevar adelante los software que están diseñando. Por ejemplo, las empresas tecnológicas no desarrollan, pueden desarrollar software, pero no desarrollan los software de pagos, por ejemplo, de tarjetas de crédito, ya vienen y esos se adquieren. Los software de login, cuando uno se loguea, esos son software, cuando uno se loguea a un banco, esos software, si bien el banco puede tener su propia plataforma, el software de login son software que se compran y se adicionan al producto que uno está realizando, con lo cual uno necesita estar permanentemente en contacto con el mercado, con el contexto, para saber qué es lo que evoluciona, qué es lo que se va creando para que loguearse cada vez de manera más segura, de no permitir, por ejemplo, en el caso de Netflix, el logueo en distintas cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta división del trabajo, esta necesidad de la creatividad, manejarla de manera orgánica y la rutina de una estructura más mecanicista. Bien. Vamos a seguir. Las técnicas para alentar al cambio. Yo aquí tengo mis reservas, pero bueno, cambiar las estructuras. Es decir, uno no cambia la estructura porque dice, bueno, hoy me levanté y tengo ganas de cambiar las estructuras. Uno se levanta en un momento determinado y dice, bueno, yo necesito hacer mejor las cosas. Entonces por eso cambia las estructuras. Si no, no es el origen del cambio, el cambio de estructura. La estructura es una consecuencia de la necesidad de hacer algo. O sea que un cambio estructural no es un elemento que genere un cambio, sino es una consecuencia de la necesidad de adaptabilidad al cambio. Generar departamentos creativos como incubadora de ideas, ahí sí, como el ejemplo que habíamos visto de crear un departamento de investigación y desarrollo para que de una vez por todas se hagan los productos que se tienen que hacer. Equipos de iniciativa de nuevos negocios. Bueno, esto va a depender de cada una de las organizaciones, por supuesto, va a depender del hecho de un departamento de buscar nuevos negocios en nuevos mercados, buscar negocios en mercados no explorados, por ejemplo, equipos de colaboración, etcétera, etcétera. Y aquí son las fuerzas que ustedes van a ver con DAF sobre el cambio tecnológico. Y acá el cambio tecnológico y cambio en general, ¿no? Para técnicas para alentar el cambio. Y esto es una escala que dice DAF, que bueno, que yo diría que es demasiado optimista, donde dice de 100 ideas, 14 tuvieron éxito en el mercado, pero 28% pasaron todas las pruebas y se comercializaron totalmente 24, es decir, que prácticamente está hablando que un 25% de las ideas fueron implementadas y 14% tuvieron éxito, lo cual es una tasa bastante elevada, les diría. Las ideas hace falta mayor cantidad de ideas. Por ejemplo, en la industria de los contratos de franquicia, se calcula que uno tiene que tener 100
prospect, es decir, siempre 100 posibles franquiciables para obtener 3. Estamos hablando de una tasa de un 3%. De un 3%, no de un 14% como la que está diciendo acá. No hay manuales sobre el tema. Lo importante, lo que está diciendo acá, es que no es que una idea, un nuevo producto. Eso es lo que está diciendo DAF. Es decir, que las empresas innovadoras requieren de una constante batería de ideas para una tasa, si querés, del 14%, una tasa del 10%, una tasa de la tasa que se te ocurra. Lo más importante es que evidentemente la gran mayoría de las ideas van a terminar en un cesto de basura, ¿no? Entonces, es un tema importante y a tener en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Que, bueno, que no es una cuestión que se dé tan automáticamente, tengo una idea y ya está el cambio. Es una manera también de expresar el autor. En este gráfico nos está expresando el autor, decir, mira, el cambio, no te creas que innovar es una cuestión automática. Es decir, que requiere mucha convicción. Por eso estaba hablando anteriormente de la visión de liderazgo, ¿no? De la visión de liderazgo, porque requiere muchísima convicción por la tasa que estábamos viendo recién, ¿no? Así que bueno, estas son las cuestiones que el autor nos va advirtiendo. Bien. ¿Cómo vienen? ¿Están ahí? Están, ¿no? Porque veo todo están todos, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, Sí, Sí. sí, profe, sí, sí. Bueno, profe. bárbaro. Bueno. Sigamos entonces. Y acá nos estamos metiendo en el tema de innovación de productos. Ya no estamos hablando tanto de cambio, sino de innovar. Y obviamente comprender las necesidades del cliente o comprender las necesidades de los que no son clientes, diría yo. De los que no son nuestros clientes, más que del cliente. Porque si es nuestro cliente, de alguna manera le estamos proveyendo, evidentemente, independientemente si yo, por ejemplo, soy cliente de una empresa que vende, a ver, caramelos, y yo le compro caramelos a esa empresa, y esa empresa no vende chocolates y yo le compro chocolates a otra empresa, no soy cliente de esa empresa de chocolates, de los chocolates, porque solamente me venden los caramelos. Entonces, el hecho de decir, uy, este tipo compra chocolates y por qué nosotros no vendemos chocolate, ahí puede llegar a convertir en un cliente o no del chocolate. Entonces ya me vende caramelos y chocolate. Esto es un poco la necesidad, las razones para nuevos productos. Es decir, ¿y por qué a este tipo le puedo llegar a vender el tema de chocolate? Bueno, porque estamos hablando de un mercado común. En la venta masiva, entonces en la venta masiva uno puede tener una diversificación de productos porque va dirigido al mismo mercado, ¿no? La manera de coordinar la diversificación, hay dos maneras de coordinar la diversificación. Una es con un mercado común. Entonces ustedes tienen empresas como por ejemplo Procter & Gamble, que vende desde pañales hasta papas fritas. ¿Por qué? Porque es una empresa de marketing masivo. Están diseñadas para vender productos a la masa. O si no, la otra manera de diversificar es cuando tenés una tecnología en común. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vendés polímeros, que son las
la materia prima para hacer envases plásticos. Entonces vos, si tenés la tecnología de hacer envases, podés proveer a distintos mercados que requieran envases plásticos. Podés vender inclusive envases para guardar alimentos, para contener bebidas, para contener productos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las dos maneras de coordinar la diversificación. Bueno, y siempre, fíjense que el autor siempre termina con siempre está presente el liderazgo, la alta gerencia, que son sinónimos en este caso. Atención con esto, que es un tema que nada se lleva adelante sin el apoyo de la alta gerencia. Recuerden a Kodak, la alta gerencia dijo no a la tecnología digital. O sea que no hubo apoyo de la alta gerencia y no hubo tecnología digital para Kodak. Así le fue. Bien. Entonces, el modelo de coordinación horizontal, ¿no? Y acá está viendo el autor los desarrollos, divide este gráfico en tres partes, divide el entorno por un lado, vuelve otra vez a la organización, y obviamente también vuelve al entorno. Acá lo divide el entorno porque primero toma las necesidades del cliente y por el otro lado los desarrollos técnicos que se producen en el entorno. Y habla de una coordinación horizontal. El diagrama no es muy feliz, a mi modo de ver, porque este departamento de producción hubiera sido ideal que estuviera aquí, para que todo sea horizontal. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la trazabilidad? Este es el departamento de producción que está dibujadito acá abajo. Está dibujadito acá abajo, pero desde el punto de vista, acá hace las flechas, bueno, obviamente es todo horizontal. Acá lo que habla el autor en con estas flechas que está indicando es que estos tres departamentos están absolutamente coordinados con el desarrollo tecnológico y con las necesidades del cliente. Es decir, cuando hablamos de innovación, siempre lo que buscamos es la trazabilidad. Y la trazabilidad corre de manera horizontal, de las necesidades del cliente. Entonces uno va pasando por las distintas funciones y en vez de tener una visión funcional, lo que se tiene es una visión del proceso general, que es esta: nos paramos en el proceso. Estas flechitas que nos marca el autor acá, estas flechitas que nos marca con la palabra coordinación, no es más que un mecanismo de coordinación que habíamos visto hace mucho tiempo, y que son los mecanismos que llevan adelante la necesidad o la evolución de nuevos productos. Pero esto lleva a la necesidad de un diseño organizacional, que acá estamos entrando ya al diseño organizacional, y entonces el autor dice, mirá, la estructura organizativa, la estructura administrativa, la que decide, va a tener fundamentalmente una función descendente, con lo cual bajan estrategias, downsizing. Esto es una estrategia de achicamiento de estructuras. Tuvo su gran moda en la década del 90. Se hicieron muchos desastres en honor al downsizing, pero el downsizing el achicamiento no es bueno por sí solo, sino que es bueno en la medida que sea necesario para la organización. Y obviamente todo lo que tenga que ver con cambios estructurales y esa decisión del núcleo administrativo requiere de una estructura mecanicista. Ahora bien, el núcleo técnico, ya que quien va a implementar esa
esa estrategia ya está hablando de una necesidad más orgánica y no tan jerárquica. Ustedes podrán decir, ¿cómo es esta historia de lo jerárquico y lo orgánico? ¿Cuándo es conveniente uno, cuándo es conveniente otro? Bueno, dependiendo de esto, justamente. Dependiendo de estas cuestiones. Si, dependiendo del flujo de trabajo, de la interdependencia que vos necesitas en cada sector, es el grado de organicidad o de mecanicista que vos estás necesitando. Depende de eso. Cuando hay mucha interdependencia, cuando hay una necesidad horizontal de coordinación, y más vale irse a una estructura orgánica. Cuando no es esa la necesidad, bueno, vamos a una estructura más jerárquica. Qué sé yo, ustedes si ven en McDonald's, para dar un ejemplo bastante simple, la cocina de McDonald's es una cocina donde hay una alta formalización del comportamiento, hay plazas donde cada persona está atendiendo la plaza determinada, uno está frente a la plancha donde se cocinan las hamburguesas, otro está frente a los fríos, es decir, todo lo que son los verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, quienes atienden, quienes están en el mostrador, ustedes ven que hacen múltiples funciones y donde miran el ticket y uno trae las papas fritas si falta y uno le agrega la sal a las papas fritas y otro carga las bebidas y otro pone el café, lo que sea, o saca la cajita feliz y ese tipo de cosas. Eso es más orgánico. Eso es un ejemplo de una organización más orgánica donde no hace falta tanta jerarquía, o mejor dicho, no hace falta. Es desaconsejable tanta jerarquía porque lo que se tiene es que atender lo más rápido posible al cliente y entregar lo más rápido posible al cliente. Ese es el enfoque, por eso el núcleo técnico, el núcleo que está en contacto en una empresa de servicios, esta parte de la estructura es la que en definitiva está en contacto con el cliente. La última personita en McDonald's que le pone sal a las papas fritas está a 1 metro del cliente, mientras el número 1 acá está a 13.000 kilómetros de distancia de un cliente. Entonces, atención con esto. Por eso se busca un formato más orgánico. ¿Mm? Bien. Esto choca con la necesidad de un desarrollo organizacional y los cambios requieren obviamente intervenciones para los cambios de cultura organizacional y esto es un tema que es una disciplina dentro del ámbito de las organizaciones que es el desarrollo organizacional y que es de trabajar para el cambio de la cultura organizacional. Y justamente para el cambio de cultura organizacional, el autor establece niveles de apoyo, de preparación, aceptación y compromiso. Y habla de una curva de evolución a través del tiempo. Acá tenemos el tiempo, así que acá más tiempo, aquí. El contacto inicial, la toma de conciencia, la comprensión de la situación, la decisión de implementarlo, la instalación del tema y la institucionalización, es decir, cuando ya queda arraigado. Bueno, esto es muy fácil decirlo, pero hacerlo en la práctica, esto en la cultura de la organización, es un tema sumamente trabajoso, donde hay que usar capacitación, donde hay que usar coaching, donde hay que usar distintas técnicas para llevar adelante el cambio. Y justamente vamos a ver las barreras que son factores duros cuando tenemos un excesivo enfoque en los costos, no percibir los beneficios, falta de coordinación y cooperación, evasión a la incertidumbre. ¿Me puedo hacer Sí, una preguntita? sí, por supuesto. ¿Puede ser que un cambio de cultura, realmente un cambio bien hecho, lleve como hasta 10 años? No sé si ¿O es 10, mucho? pero no, bueno, todo depende del cambio que se esté realizando, pero en general el arraigo
de la cultura lleva esos años, ¿no? Ujú. Sí, puede llevar 10 años. En una empresa, sí, fueron 10 años. Una empresa que estuve, sí, fueron 10 años. Puede llevar 10 años. 5 mínimo, 5 mínimo. Ujú. Así que Claro. son aspectos que Claro, hay que porque tener en cuenta. uno lo lee y parece que son pasos, pero son años también, un montón. Exactamente. Por eso el autor dice acá tiempo, ¿no? No, Ujú. no pone tiempo él, pero este tiempo que estás hablando vos, de 10 años para la institucionalización, sí, está Sí, bien. Es gra- medianamente lógico. gracias. Y no, por favor. Así que gracias por el aporte, porque no había dicho los años y viene muy bien, pues estamos hablando de 5 a 10 años, ¿no? Ujú. Y entonces es un tema que el cambio cultural y el desarrollo organizacional es un factor importante. Y justamente el autor termina el tema de cambio. Esto lo saca de estos 7 puntos, en realidad son 8, pero el autor hace 7 puntos, es de un autor, Kotler, eh, y que habla sobre el cambio organizacional y justamente cambio de cultura. Y entonces establece, esto realmente es de una profundidad, estos 7 pasos, donde habría que trabajar cada uno de ellos. Pero establecer un sentido de urgencia para el cambio es hacerle entender a la gente que el cambio es necesario, el cambio de ellos es necesario. No es un tema establecer el sentido de urgencia, es decir, estableciste el sentido de urgencia, decir, sí, tenemos que cambiar porque si no, no sobrevivimos. Eh, bueno, hay que establecer el sentido ese de urgencia. Establecer una coalición para guiar el cambio. Una coalición es empezás a tejer un vínculo con aquellas personas que más afines están al cambio, pero no para crear una disputa entre los que están más de acuerdo con el cambio y los que dudan en el medio, sino justamente para crear un clima de convencimiento, de ir convenciendo y de que esa coalición cada vez sea más grande. Eh, Después el tercer punto de crear una visión y una estrategia para el cambio. Entonces, esta visión y esta estrategia para el cambio tiene que ver en función de la coalición que fuiste haciendo y cuán exitoso fue la implementación de un sentido de urgencia. Es decir, ¿qué estrategia vamos a aplicar? ¿Qué vamos a hacer con la gente? ¿Qué vamos a hablarle? Entonces se pueden hacer videos, se pueden hacer talleres para ir convenciendo a la gente, se puede hacer simulaciones, se hace coaching, se puede hacer mentoreo, bueno, toda una serie de acciones que esa tiene que ver con la estrategia, ¿no? Entonces, implementar un programa de mentoreo, de coaching, de videos y todo lo que tenga que ver con el cambio, bueno, es una cuestión que lleva mucho tiempo y va pasando el tiempo y posiblemente en algunos casos pasen las personas, en algunos casos. Y acá es encontrar una idea que se ajuste a la necesidad, de encontrar una chispa que se te venga a la cabeza y decir, uy, ¿por qué no hacemos tal cosa para ir convenciendo a la gente? Y en función de eso, desarrollas planes, estamos en el punto 5, para vencer la resistencia al cambio. La resistencia al cambio tiene que ver con el poder de hacer las cosas. ¿Mm? La resistencia al cambio no es porque la gente sea mala y se resiste al cambio. Yo me resisto porque no me gusta cambiar. Yo me resisto porque estoy cómodo, cómoda haciendo lo que vengo haciendo y que siempre hice lo mismo. Y bueno, entonces yo me resisto porque ahora conozco de todo lo que es película fotosensible y ahora me están hablando de tecnología digital que yo no sé absolutamente nada. Bueno, hay que
reconvertir todo ese conocimiento de película fotosensible a tecnología digital. Y ahí crear equipos de cambio que está vinculado al punto 2 de la coalición, ¿no? Está vinculado a este punto, está vinculado a este punto 2, porque estableces coaliciones y bueno, con las coaliciones ahí vas creando los equipos más convenientes y después te habla al final de todo fomentar campeones de ideas. Bueno, esto es una palabra muy americana, ¿no? Pero son las personas que te pueden ser agentes de cambio porque están absolutamente imbuidos con la necesidad de cambiar. Entonces, con estas son las 7 fuerzas, los 7 puntos para implementar un cambio estamos hablando de desarrollo organizacional, un cambio, diría, en la cultura de la organización, ¿no? Un cambio profundo, porque estos cambios que nosotros estamos viendo acá, excesivo enfoque en costo, no percibir los beneficios, estas barreras son barreras que están vinculadas a factores duros. Y acá estamos hablando de factores blandos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la cultura organizacional. Bueno, y aquí llegamos entonces al final de todo lo que tiene que ver con innovación y cambio. Esto es lo que van a encontrar en DAF. Y bueno, debería comenzar ahora con conflicto, poder y política, pero bueno, creo que hemos tenido suficiente por hoy y conflicto, poder y política quedará para el lunes, para la clase presencial, y ahí trataremos ese tema. Ya creo que estuvimos bastante con toda la información que se llevan de este tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No. Bueno, si no hay dudas, nos estamos viendo entonces el próximo lunes, si les parece bien. Dale, profe. Sí, buen fin de. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Entonces,